Recién en la pausa, y lo que decimos en cada programa, a veces los diálogos más jugosos se dan cuando uno entra en pausa, sobre todo después del primer bloque, cuando uno se afloja y demás. Y decíamos, ¿no? Antes de ir a los datos puntualmente, que aclaro, no son de Tierra del Fuego, son de Ushuaia, es decir, obtenidos en Ushuaia puntualmente. Yo decía, y yo no sé si estaban de acuerdo, cuando hablábamos puntualmente esto de que por qué a veces la apatía o el desinterés y demás. Y alguien, otra vez en una mesa de café, alguien planteábamos, donde yo me incluía, me parece que a la gente de Tierra del Fuego, en términos generales, salvo honrosas excepciones, les interesa, ¿qué día me voy de vacaciones? Este año puedo cambiar el auto, ¿qué día vuelvo? ¿Podré conseguir un pasaje en aerolíneas con descuento para residentes? ¿Cuánto me van a aumentar el sueldo? Y recién alguien me decía también, si trabajo en el Estado, ¿cuánto me falta para jubilar? ¿No? Esto es parte también de la apatía, de la no pertenencia, del no apostar al medio, esta apatía generalizada que existe. ¿Cómo lo ven? Digo, porque a lo mejor uno está equivocado, ¿no? Yo creo que sí, a ver, si bien hay, como decía hace un rato, esto de lo epocal, que predispone a cierto individualismo, ¿sí? Lo que muchos sociólogos han llamado posmodernidad o que algunos han llamado hipermodernidad por la aceleración que hay en la vida cotidiana, que lo vemos en la desconexión de la vida real y la conexión en lo virtual, por ejemplo, que hace que cada uno sea como una burbuja, genera este tipo de predisposiciones que más bien tienden a desentenderse del otro. Ahora, si bien esto existe, no existe o no se ve tan marcadamente un contrapeso, porque uno puede decir legítimamente que el ciudadano tiene estos intereses, ¿sí? Tampoco lo vamos a culpabilizar, ¿sí? Está interesado en sus vacaciones, en si va a cobrar más o menos, porque obedece a toda una cuestión coyuntural. Ahora, ¿nos quedamos en cuestiones coyunturales o de poco vuelo que van de acá a muy poco tiempo, o estamos pensando mucho más allá? Pero cuando yo planteo esto, digamos, uno no está acusando, sino en todo caso está, sacando una foto del momento, de lo que uno cree que es el momento del porqué de una apatía, digamos, analizado desde el punto de vista quizás desde un medio de comunicación que está en contacto constante con la gente y demás. Bueno, y seguramente cada uno de ustedes en el ámbito en que les toca desarrollarse, ¿no? Hay, Aníbal, un caso sintomático que es, disculpame Martín, el tema de la pregunta que nosotros hicimos al final de todo el estudio, que tiene que ver con el tema de cloacas, agua y cloacas, y nos sorprendió realmente el altísimo conocimiento. Bueno, vos, Guillermo, has tenido una gran participación en esa problemática, y hay un altísimo conocimiento de la gente acerca de la problemática, inclusive ya cuando pasamos a una cuestión de hilado más fino en términos de quién debe hacerse cargo de el tratamiento, por ejemplo, de los efluentes y de todo lo relacionado con el tema tan en boga en los últimos tiempos, especialmente a partir del fallo. Sí, ahora vamos a ir a eso, pero yo quería ir un poco de lo general a lo particular, porque ahí realmente es donde se ve, de pronto decir, cómo está pensando la gente, ¿no? Si va a lo general o va puntualmente a mí me parece que las usinas de instalación de ideas políticas que deberían ser los consejos deliberantes y la legislatura no están generando temas para que los vecinos o la población en general esté discutiendo. Por eso quizá terminamos discutiendo lo coyuntural o lo material, porque aquí no estamos discutiendo qué tenemos que hacer con respecto al derecho de las mujeres con respecto a con su cuerpo, que es aborto, sí o no, consumo personal de estupefacientes, sí o no. No hay grandes controversias, estoy leyendo en esta mesa la palabra controversias. como todo tema político, mínimo dos opiniones. Y no estamos discutiendo en esta provincia modelo, cuál debe ser el rol del Estado, si tiene que ser un Estado que intervenga más o que intervenga menos, dónde tiene que intervenir, cuál tiene que ser el modelo de salud, hacia dónde tiene que ir el modelo educativo, qué tipo de política de seguridad tenemos que tener. No hay discusiones públicas, políticas, no se generan. Uno lee la agenda de temas en los consejos deliberantes, en la general de los tres, y de la legislatura o los ejecutivos, no son disparadores de grandes discusiones. Quizá en otras provincias o en otros países hay dirigentes o liderazgo político que instalan nuevos temas. El gobierno nacional tiene una maestría en instalación de grandes temas, terminan de discutir en el Congreso de la Nación la reforma de un código y atrás tienen otro, y hay otro y otro, y de alguna manera nos arrastran a decir, ¿qué hacemos? ¿Matrimonio igualitario, sí o no?
¿Los matrimonios igualitarios pueden adoptar chicos? No pueden. Terminamos con esto y discutimos si en Argentina tiene que haber aborto o no tiene que haber aborto. Y es una sucesión de temas políticos donde en los cafés uno está discutiendo, Y con donde mucha se van controversia. instalando, Se van instalando porque hay una dinámica política de instalación de controversia. Además, el gobierno nacional instala con un espíritu y con un perfil de controversia muy fuerte, contrasta permanentemente, que en un sentido es muy positivo porque genera o adhesión o confrontación. Tierra del Fuego, yo me animaría a decir que en los últimos años no hay grandes temas simbólicos, digo, ¿qué tipo de justicia? ¿Qué tipo de Estado? ¿Cuáles son los roles municipales? Esto que repasábamos recién. Salud, educación, vivienda. Son como temas muy cerrados. La verdad que si la dirigencia política no dispara, no estimula este tipo de debates, es muy difícil que un vecino, cuando termina de trabajar en su horario fabril, en el taxi, en el remis, en la panadería, en el comercio o en el Estado, se junte con sus amigos y hable de temas que los políticos no están hablando. A mí me parece que hay ahí un déficit muy grande que tiene que ver con algo que empezó a suceder en los últimos años, que la década anterior en Tierra del Fuego no sucedía. El programa anterior hablábamos con legisladoras y puntualmente yo rememoraba algo que había dicho un ex gobernador cuando decía, a ver, cada gallo en su gallinero. Y me parece que lo que está pasando en Tierra del Fuego, bien lo planteaba Guillermo, es decir, en el ámbito legislativo, en el ámbito comunal, en el ámbito del poder del Consejo Deliberante, en el ámbito de la justicia, es que están cuidando demasiado. Cada gallo está cuidando su gallinero y por eso me parece que no hay temas de estas características para discutir. Y entonces pasa, y se ve de pronto, todo esto se ve puntualmente, a veces con este tipo de estudios como el que han hecho. Yo querría presentar el primero de las placas. Señor director, vamos a intención de voto a presidente, por favor. Que nos gustaría un poco explicarlo también esto, digo para que usted lo entienda, que está del otro lado. Sería preguntar puntualmente a quién seguro votaría y a quién podría llegar a votar. ¿Sí? Ahí son dos colores. El primero de los colores, el más oscuro, es ante la pregunta ¿a quién seguro votaría? Y el color que le sigue, el más claro, es a quién podría llegar a votar. ¿Sí? Entonces, fíjense, cada uno de los candidatos, se han elegido puntualmente los principales candidatos. Esto me gustaría que ustedes planteen de qué manera se ha elegido, por qué se han elegido estos candidatos. Estamos hablando de Scioli, estamos hablando de Massa, estamos hablando de Macri, estamos hablando de Wiener, y estamos hablando de otros candidatos en términos generales, que es lo que seguramente la gente respondía. Es decir, ¿por qué eligieron estos candidatos? Sí, yo creo que tanto Scioli como Massa y Macri están todo el tiempo, digamos, en el imaginario y en los medios. Podríamos cuestionar un poco lo de Wiener porque obedece a este espacio que uno no sabe si se unen o se desunen. Sí, sí. ¿Se une o se desarma? Lo que ha pasado la semana pasada con Elisa Carrió y el cuasi estallido de la coalición UNEN hacía bastante difícil, digamos, a la hora de elegir a alguien en ese espectro semicentro-izquierda, digamos, dónde íbamos a ubicar o a quién íbamos a ubicar, porque podía ser el caso de Cobos también o del propio Ernesto Sanz. Digamos que los que de alguna manera hoy en Ushuaia tendrían chance conforme a esta pregunta serían tanto Macri como Massa, porque tanto Macri como Massa, Scioli y Massa, Scioli y Massa. Sí, hay muy parejitos. Muy parejitos. Es un empate técnico. Habría un empate prácticamente 0,3 técnico, la diferencia. inclusive con aquellos de a quién se podría llegar a votar. Cambia así cuando el nivel de rechazo a presidente, que es la placa que viene, la placa número 2, nivel de rechazo a presidente, que es puntualmente a quién no votaría nunca, ¿no? Y ahí se ve puntualmente que a quien la gente de Ushuaia no votaría nunca, o por lo menos un 23,53% de los encuestados dijo que no votaría nunca a Macri, le sigue con un 13,40 Wiener, le sigue Scioli con un 10,13 y termina siendo Massa el menos rechazado en todo caso. ¿Podríamos hablar de menos rechazado? ¿No? O sea que extrapolando de alguna manera, o mejor dicho, interpolando el nivel de rechazo con el nivel de intención de voto, quienes estarían prácticamente con un empate técnico hoy en Tierra del Fuego serían Scioli y Massa.
¿no? Bien, esto de alguna manera, digo, volvemos al piso, señor director, y gracias. Ah, estábamos en el piso, yo ni me di cuenta. Esto es televisión en vivo. Esto de alguna manera sintetiza también lo que está pasando a nivel nacional, donde se habla, inclusive a nivel nacional, de casi un empate técnico. ¿Cómo lo ven desde Participación Ciudadana esto, digamos, o cómo lo van analizando? Esto, insisto, a ver, y digo para que quede claro, una encuesta es una foto de un momento determinado que puede cambiar al día siguiente por determinadas circunstancias. Y acá hay un montón de circunstancias internas y externas que hacen que, a lo mejor, si en lugar de Wiener hubiesen preguntado por otro candidato, quizás el número sería distinto. A mí me parece que hay que sumar acá la expectativa que el gobierno nacional, la administración, el Frente para la Victoria no ha definido quién es su candidato y sobrevuela la posibilidad de que alguno de los gobernadores o el ministro Randazzo termine siendo el candidato electo por la actual presidenta. Creo que los medios de comunicación, los más instalados, los de mayor capacidad de penetración, han cerrado el espectro a estos tres candidatos que reflejan la encuesta, y creo que hay un correlato entre lo que la gente opina con lo que los grandes medios instalan como interlocutores. Son los que van a la apertura y el cierre de conferencias como IDEA u otros grandes espacios de discusión, donde básicamente se centra hoy entre Scioli, Massa y Macri. Quizá Macri más asociado a un fenómeno metropolitano y con más perfil federal, obviamente, el diputado Massa y el gobernador Scioli. Igualmente, para las elecciones nacionales nos falta casi un año, menos de un año. Tenemos en agosto las PASO. Me parece que allí, después de que se definan de precandidaturas a candidaturas, nos va a internalizar o vamos a empezar a pensar en esos términos. Nosotros en Tierra del Fuego vamos a atravesar todo el proceso local entre junio, finales de junio probablemente, lamentablemente no tenemos fecha, sobre lo que va a pasar en las 3 ciudades y en la provincia, y después el balotaje. Me parece que nuestra cabeza va a entrar en sintonía con lo que va a suceder con los candidatos a diputados y presidencia a partir de allí, ¿no? Parece que el primer semestre va a ser la política pensada en lo local y el segundo semestre, digo agosto, octubre, y quizás si hay balotaje a nivel nacional, qué va a pasar con el resto de las elecciones. Pero nosotros tendremos internas partidarias, si lo hay, muy probablemente en abril. Como te decía, a finales de junio probablemente la elección para los consejos deliberantes, intendencias y gobernación seguramente en primera vuelta, y todo hace pensar que el primer domingo de julio, antes del 9, que iniciarían las vacaciones, estaríamos haciendo la segunda vuelta de lo que es las elecciones de cabotaje. Creo que a partir de ahí empieza otra disputa, otro escenario, y la historia electoral de Tierra del Fuego nos muestra que la misma persona vota a un candidato para intendente y quizá para presidente del partido político opuesto. Hay una fragmentación muy importante, no es que, como me tocaba ver a mí cuando mis padres o mis abuelos decían yo soy peronista, radical o socialista, y votaban a ese partido, sea quien sea el candidato. Y a todos los estamentos. Y a todos los estamentos. Acá hay una dispersión y además, como somos comunidades más chicas y conocemos a quién va como candidato al Consejo Deliberante, a la legislatura, nos pasa a quienes vivimos hace más de una década que decimos voto a tal lista legislador porque conozco por el colegio, por el jardín o por mi trabajo algunos de los candidatos que está ahí adentro. ¿Ustedes creen, y con esta pregunta nos vamos a la pausa y al último bloque, ¿ustedes creen que en Tierra del Fuego, dado justamente esto que estábamos planteando, ¿no? A diferencia de otros lugares del país donde prácticamente se vota lista completa para todos los estamentos y demás, hay en el ciudadano de Tierra del Fuego un voto inteligente? ¿Qué significa? A ver, voto a fulano, pero no le doy el poder absoluto a mengano y a perengano en otro estamento. Es decir, ¿existe un voto inteligente en Tierra del Fuego? Teniendo en cuenta que en estas próximas elecciones, vos lo planteabas, hay muchísima gente nueva que ni siquiera conoce trayectoria de candidatos. ¿Me lo responden en el próximo bloque?
Listo, pausa. Estamos hablando de política, de apatía, de oportunismo, de sanganismo. Bueno, póngale el sinónimo que usted prefiere. Pausa, volvemos.